como nombre. ¿Cómo le pusimos? Sincronízate con Dios. Y hemos hablado de sincronización. Todo viene de sincronizarse con Dios, o sea, estar al mismo nivel en lo que el Señor quiere, para tú poder sincronizarse con la gente. Hoy quiero hablar de la sincronía con Dios a través de la palabra de Dios. Porque muchos nos levantamos en la mañana y nos sincronizamos con WhatsApp. Es lo primero, vamos a ver qué dice WhatsApp. Es más, hay gente que ya no mira la Biblia, sino que ve las cadenas de WhatsApp. Y te mandan en prédicas y te mandan todo, pero no nos sincronizamos con la palabra de Dios. Y esta mañana quiero hablar acerca del poder que tenemos cuando nosotros amamos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios. Así que tengo un texto base. Está en la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Toda escritura, no un pedacito de la Biblia, no este pedacito que a mí me gusta, no es que a mí me encantan los salmos, pero a mí no me gusta Apocalipsis. Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. La segunda palabra que me gusta es, y es útil. ¿Para qué es útil toda la palabra de Dios? Para 4 cosas: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, no en su justicia propia, en la justicia del Señor. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, o sea, sea completa, sea entera, equipada para la buena obra. Wow. Esto aquí podríamos sacar una serie completa. Pero tomé este texto básico porque voy a hablar de la bendición que tiene un hijo de Dios de estar sincronizado con la palabra de Dios. Así que el punto de partida en el crecimiento de nosotros, los hijos de Dios, de los cristianos, está basada en tener una convicción respecto a la inspiración y a la autoridad de la palabra de Dios. Ese necesita ser su roca, su fundamento. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes quiere estar sincronizado con Dios, con todas sus fuerzas. Yo quiero estar sincronizado con todas mis fuerzas. Pero el problema más grande que tenemos los seres humanos es que al escuchar muchas voces nos hablan, la voz del mundo, la voz de tu papá, la voz de tu amigo, el que te da el consejo. Escuchamos muchas voces y al tener más fuerza esas voces o esa persona en nuestra vida, la ponemos por encima de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Dios habla, ha hablado y hablará de muchas maneras. Él sigue hablando. Personalmente, a mí me habla mucho a través de las circunstancias. Si yo saliera de una farmacia con un frasquito de vicina y usted me mira, ¿qué me dices tú, Carissa? Está enfermo de los ojos. ¿Cómo lo sabes si yo no he dicho nada? Por el remedio. Cuando usted está viviendo alguna circunstancia, mire un poquito más allá de las circunstancias y mire a ver de qué está enfermito. Por ejemplo, y lo he dicho, a los impacientes se nos demoran todas las cosas. Entonces nosotros no entendemos que por las circunstancias Dios nos está hablando. Nos habla a través de las personas, a través del esposo, a través de la esposa. Muchas veces nos habla a través de los inconversos. Yo los llamo la burra de Balaam. Un profeta de Dios, le tuvo que hablar Dios a través de una burra. Abrió la boca
diablo, para Dios no hay nada imposible. Hay gente impía, gente que no conoce de Dios, que a veces nos dicen cosas que son la verdad para nuestras vidas. Dios nos habla a través de su Santo Espíritu que mora en los creyentes, pero también nos habla a través de la palabra de Dios. Así que por esta razón es muy importante, importantísimo, que usted entienda y tenga una convicción tan firme como una roca, sobre el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro del mes, es el libro de todas las edades. Es el libro que más se ha vendido durante toda la humanidad. El año pasado fue el libro más vendido en diferentes idiomas, en diferentes versiones. Y usted bien sabe que hay una guerra contra la Biblia. Ya no se puede hablar de la palabra de Dios en los colegios en los Estados Unidos. Ya en muchos congresos no se puede citar la Biblia. Yo me recuerdo joven cuando veíamos esas películas que alguien iba a hablar delante de un juez y le traían ¿qué? La Biblia, y ponía la mano sobre la Biblia. Es más, muchos presidentes cuando van a juramentar ponen su mano sobre la Biblia. Hay muchos que ya no lo hacen, hay muchos países, porque hay una oposición bien fuerte sobre la Biblia. El diablo odia este libro y el diablo quiere destruirlo. Así que el diablo no quiere que tú seas dirigido por tu Padre Celestial a través de tu palabra. Él no quiere que tú te sintonices y te sincronices. Él habla, yo estamos en el mismo sentir. Y por sobre todas las cosas, Él no quiere que tú conozcas la verdad, porque la verdad te hará libre. Satanás no es padre de homicidios. Satanás no es padre de robos. Él es padre de mentira. Y con la mentira vino para matar, hurtar y destruir. Por eso es que Jesucristo es el camino, la verdad. Porque una mentira solamente sale con la verdad, no sale con liberaciones. Con la verdad te hará libre. Existen tres enemigos bien claramente definidos sobre el hombre. Enemigos mortales. 1, el diablo. 2, el mundo. Y 3, su carne, usted mismo. Su peor enemigo de esos tres muchas veces pienso que es uno mismo. Los falsos conceptos, las especulaciones, las fortalezas que hay en nuestro corazón. Por eso es que la palabra de Dios es poderosa para destruir fortalezas, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hay una guerra y habrá una guerra contra la palabra de Dios. Han tratado de silenciar a Dios. Ya no se puede mentar la palabra de Dios en el Congreso de Colombia. Ya no se puede argumentar sobre la palabra. Es que la Biblia dice eso. La han tratado de poner a un lado. Pero la palabra de Dios permanece y permanecerá para siempre. Muchas personas han despreciado la palabra de Dios. Muchos niegan la palabra de Dios. Otras personas distorsionan la palabra de Dios, otros tuercen la palabra de Dios, otros emplean mal la palabra de Dios, otros manipulan la palabra de Dios. Pero yo creo que el peor enemigo que tiene la Biblia es un cristiano que ignora la Biblia, descuida la Biblia y apenas si habla de la Biblia. Hay un refrán que escuché por ahí, lo anoté. A estos los ha unido Dios y el hombre no puede separarlos. Polvo en su Biblia y sequedad en su corazón. La palabra de Dios es alimento. Así como este cuerpo se tiene que alimentar, mi alma se tiene que alimentar. ¿Con qué alimenta su espíritu? Con la palabra de Dios. Así que yo he estado sirviendo al Señor por 22 años como pastor. Pastor Josué lleva ¿cuántos? 50 años como pastor. Y yo sigo perseverando en esta verdad y en esta convicción que tengo en mi corazón, en que Dios ha hablado a mi vida
ha confirmado muchas de mis decisiones más trascendentales de moverme de 4 lugares. Mis hijos crecieron sin tener amigos, porque cuando los establecí en un lugar, a los 4 años el Señor me movía a fundar a otra iglesia. Y estando allá me movía a otro lugar y a otro lugar. Y así ha sucedido con mi vida. Le he escuchado la voz de Dios. Mi familia es una familia separada para Dios y hay un precio que se paga. Espero que cuando Dios haga llamados y movimientos a su vida, usted le haga caso, no a sus emociones, a su palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Hermanos míos, esta iglesia está teniendo un crecimiento profetizado por Dios. Y estamos apenas viendo lo que Dios va a hacer. Pero esto no va a ser posible con unos cuantos. Necesitamos de todos ustedes, porque todos ustedes están llamados a ministrar al Señor, no unos cuantos. Somos ministros competentes del Señor en cada uno de los lugares, funciones, posiciones y dones que el Señor le haya dado. Esta convicción de la palabra de Dios en mi corazón no está basada en los sentimientos, porque un sentimiento va y un sentimiento viene. Hoy siento algo, mañana siento otra cosa, sino en que hay algo en mi corazón. El Espíritu se llama el Espíritu de la verdad. Afirmó a mi corazón acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué yo amo la palabra de Dios? Escuche 4 razones. Primera razón: su salvación, mi salvación, depende de entender el mensaje del Evangelio que está en la Biblia. Pregúntele a una persona que no es creyente, si llegara a morir ahora, ¿a dónde iría? Unos le contestarán: yo voy a reencarnar en otra persona porque estoy desarrollando mi karma, yo no sé. Otros dicen: yo voy a reencarnar en un animal. Yo le respondo que no sea vaca porque yo como carne. De pronto me lo como usted. Hay tantas especulaciones acerca de la salvación. Nadie sabe. Estas cosas se han escrito para que sepamos que tenemos vida eterna y la vida está en su nombre. Eso dice la palabra de Dios. Por eso es que yo afirmo mi vida en la palabra de Dios. Amo la palabra de Dios. Me sincronizo con la palabra de Dios. La seguridad de su salvación depende en descansar en la verdad de la palabra de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida. Esa es una verdad y de ahí yo me agarro y estoy tranquilo con mi salvación. Tercero, su crecimiento espiritual depende si vive o no vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Usted podrá decir que vive por unos principios que aprendió de su familia, pero si esos principios no están en la palabra de Dios, no van a permanecer eternamente. Y cuarto, su poder para testificar depende de la confianza que usted tenga en la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es un ancla a mi corazón. Usted necesita estar completamente seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Dios habló y Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Más allá de todos estos argumentos que les ha dado, existe una convicción que nadie podrá quitar de mi corazón. Y es una afirmación que el Espíritu Santo hace, porque es un presente permanente. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es hijo de Dios, usted escucha la voz de Jesucristo. No puede decir que no le escucha, porque el que es hijo de Dios oye la voz del buen pastor. Den un aplauso al Señor. No hay más. Estése convencido. Puede escuchar otras voces, pero cuando tenga turbación, vaya a la palabra de Dios
que la palabra de Dios lo va a llevar a la verdad. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Voy a analizar 6 argumentos respecto a la inspiración de la palabra de Dios. El primer argumento es: la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud científica. La exactitud científica confirma la palabra de Dios. Y este es el primer concepto donde la gente que no acepta la Biblia quiere rebatir a la Biblia a través de la ciencia. Dicen que normalmente la Biblia debe tener errores científicos. Sin embargo, antes de que alguien le diga o usted diga algo, usted necesita entender 2 cosas: entender de ciencia y conocer la Biblia. Atrevidamente, hace muchos años, alguien me predicó del Evangelio. Yo estaba recién salido de la carrera de ingeniería industrial. Soy ingeniero industrial, tengo un masterado en administración y finanzas. Y me sentía a la edad de 23 años con todos esos pergaminos. 20 años me gradué de ingeniero, muy inteligente. Y un hombre, un pastor, me empezó a predicar la palabra de Dios. Y yo le preguntaba y él me decía: en Isaías dice esto, en Juan dice esto. Y me contestaba todas. Y yo dije: este tipo se aprendió la Biblia, yo también me la puedo aprender. Y atrevidamente le dije, ante una pregunta, yo le dije: ¿sabe una cosa? Ustedes cambian la Biblia. El hombre cogió la Biblia, la cerró, se me acercó y me dijo: ¿en qué parte? Muéstreme. Le hemos cambiado. Yo le dije: no sé. Entonces me dijo: usted, siendo tan inteligente, siendo ingeniero y teniendo todo lo suyo, porque yo le saqué mis pergaminos, y se atreve a refutar algo sin justificación, sin argumentos. Por favor, arguméntese antes. A mí no se me pudo olvidar esto. Porque si hay gente que le dicen: la Biblia dice, ¿a cuánto le dijeron? Ayúdate que Dios te ayudará. Levanten la mano. ¿En dónde aparece eso? En ningún lado. Y uno sale como un perico, pecado, contándolo. Es que la Biblia dice: al que madruga, Dios lo ayuda. No dice. ¿En dónde dice eso? Dicen otras cosas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. Josué 1. Así que la ciencia de ayer no es la misma ciencia o aceptada actualmente. Se ha estimado que en el Louvre de París, la biblioteca del Louvre de París, tiene más o menos libros de ciencia arrumados, que si tú pones uno tras otro, llegas a tener 5 kilómetros de libros de ciencia, los cuales la mayoría de esos ya son obsoletos, ya pasaron de moda. Pero en el 1851, no hace mucho, ¿cuántos años? 170 años, la Real Academia Francesa de la Ciencia escribió un folleto donde dijeron que existían 51 hechos incontrovertibles que demostraban que la Biblia no tenía valor y que se había equivocado. Hoy no hay ningún científico respetable en toda la tierra que crea que tan solo uno de esos 51 hechos es verdad. La ciencia está cambiando, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Cada vez la ciencia se va acercando más a la palabra de Dios. Voy a darles varios ejemplos. Primer ejemplo: la Tierra está suspendida en el espacio. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, Apolo 11, en 1970, vimos la foto, los satélites, y hay fotos donde vemos la Tierra, hay una foto donde se ven todos los continentes con las luces prendidas, etcétera, etcétera. Pero antes no. Los sabios egipcios no creían eso. Antes creían que la tierra estaba sostenida por pilares. Y los griegos creían que había un gigante llamado Atlas, ¿se recuerdan?
que tenía el mundo atrás. Creían que la tierra estaba sostenida por un hombre llamado Atlas. Los hindúes creían que la tierra descansaba en los lomos de gigantes elefantes. Pero entonces preguntó alguien, ¿y los elefantes sobre qué están parados? Entonces los científicos se reunieron y contestaron que los elefantes están parados sobre una gigantesca tortuga. Esto es verdad. Busquen en Google para que puedan ver lo que decían estas personas, no que sea una realidad. Y la gente le preguntó, ¿y entonces la tortuga sobre qué está parada? Otra vez los científicos hindúes se reúnen y contestan, está parada sobre una serpiente enrollada. Entonces vino la pregunta, ¿y la serpiente dónde está? ¿Quién la sostiene? Y contestaron, está nadando en un gran mar cósmico. Esa era la ciencia de ese tiempo. Pero cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios, no encontramos nada parecido a la mitología, porque esos son mitos. Job 26:7, miren lo que dice. ¿Por qué le digo esto? Para que confíe en la palabra de Dios. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Sobre nada. Es probable que el libro de Job sea el primer libro o la pieza de escritura dicen los entendidos, que fue escrita por Moisés. Pero dice que puede ser el primer libro escrito. La pregunta es, ¿cómo supo Job que la tierra estaba suspendida sobre nada? Y lo escribió. ¿Cómo lo supo? La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. No dude de la palabra de Dios. Lo segundo que podemos hablar acerca de la ciencia es que antes decían, y no hace mucho, hace poco, que la tierra era plana, no era redonda. 1492, con Cristóbal Colón, él salió a explorar otras tierras y le dijeron, ¿usted ve el mar allá? Sí. Si usted sigue derecho, usted va a caerse porque la tierra es plana. Cristóbal, le aconsejamos que empiece a navegar pegadito a la tierra para que no se vaya a caer. Hasta que salió y se encontró con el océano Atlántico. Y siguió derecho y se dio cuenta que la tierra no era plana, sino era redonda. Pero si hubieran leído la Biblia, hubieran dejado de angustiarse unos cuantos meses, porque me imagino en qué momento iban a pensar que hacía así el barco. 750 años antes de Cristo, Dios dijo en Isaías 40:22, Él, hablando de Dios, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Cómo supo que la tierra era redonda? Segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. No se deje meter cuentos acerca de la palabra de Dios. Hay otra historia acerca de la ciencia o argumento. Han argumentado. La Biblia enseña que cuando Cristo venga será tanto de día como de noche. Lucas 17 del 34 al 36. Palabras del Señor Jesucristo. Os digo, hablando Jesús, que en aquella noche estarán dos en una cama, hablando del arrebatamiento. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado.
¿Cómo puede ser eso? Porque la tierra es redonda y mientras en un lado es de noche, en el otro lado es de día. Sea la palabra de Dios verdad en el nombre de Jesús. Las estrellas no se pueden contar. Por eso no lo creían anteriormente. Existió un hombre llamado, un astrónomo y científico llamado Hiparco. Contó las estrellas, se puso una noche y empezó, se frotó los ojos, 1, 2, 3, 4, y dijo, el cielo tiene 1022 estrellas. Esa es la ciencia de esa época. Y fue dado como un hecho. Luego, 250 años después, aparece un hombre llamado Ptolomeo. Dijo, no, voy a recontarlas. Y las volvió a recontar y encontró que no eran 1022, sino 1056. Entonces la ciencia ya estaba actualizándose. 300 años después apareció un hombre llamado Galileo Galilei y que inventó el primer telescopio rudimentario. Lo dirigió a los cielos y vio más allá de las estrellas. Y vio que había cientos de miles, de millones, de billones, de centenares de billones de estrellas. Hay unas galaxias que tienen billones de soles. De soles. Entonces ya actualizó la ciencia. Pero si hubieran leído la Biblia, en Jeremías 33:22 dice lo siguiente: como no se puede contar el ejército del cielo, las estrellas, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Millones de millones. Sea la palabra de Dios verdad en el nombre de Jesús. Voy a hablarles de la sangre. Ahora ya no vamos de ciencia, sino de medicina. La sangre circula por todo el cuerpo. En el año 1628 hubo un médico llamado William Harvey y descubrió que la sangre circulaba por todo el cuerpo. Descubrió que la sangre lleva combustible a las células, oxígeno para quemar ese combustible, que desecha los desperdicios, enfrenta las enfermedades, mantiene una temperatura constante en el cuerpo. Pero mire lo que pasó. En la antigüedad, cuando alguien se enfermaba, decían, tiene la sangre mala. Tiene la sangre mala. Y la gente creía que para liberarse de esa sangre, en el nombre de Jesús lo tenían que sangrar. Hay poder en Cristo Jesús. Usted sabe que la ciencia ha aumentado tanta que los más grandes adelantos científicos los tienen los israelitas. Bendigo al pueblo de Israel. Tienen ahora una tela que se la pone en el brazo usted y aparecen las venas. Usted se imagina que le vayan a sacar la sangre y lo puyen una vez y lo puyen 2 veces y no le consiguen la vena y usted está mirando eso. Eso es del diablo. No, yo me desmayo, le tengo pánico. Pánico. Pastor, si le estaba, venga, le voy a contar la historia de verdad. Ahora sí, él contó la historia la semana pasada, pero yo voy a contestarla de verdad. Al pastor lo llamaron para que pudiera atender, que le iba a revisar el médico. Y estaba nerviosísimo, estaba pálido. No, mentira, no puedo hacer eso. Pastor. Oiga, yo entré. Cuando el médico lo llamó para quitarle los puntos, yo sabía que no podía quitarse la camisa solo y todo, yo lo ayudé. Hasta ahí todo bien. Pero cuando el tipo saca unas tijeras así, saca las tijeras y saca un bisturí o unas pinzas, unas pinzas. Entonces cuando le va a hacer el primer corte, yo me sincronizo con el pastor. Y el pastor, así que... Y apenas oigo el primer ¡tac! Algo me pasó a mí. Y me empezó a dar lo que me da a mí cuando me desmayo. Yo dije, no, yo me llego a desmayar aquí todo tirado. ¡Qué vergüenza!
Y lo primero que yo miré fue el escritorio del médico y tenía el gel. Y cogí, yo, Espíritu Santo, Dios del agarradero, agárrame a mí primero. Y el pastor hacía así, yo dije, si se desmaya él, se desmaya, porque yo aquí voy a orar por él. Qué bendición es poder saber que la ciencia ha aumentado, que las mujeres con su cáncer de seno, inventores israelitas, ya no necesitan extirparle su seno, sino que les inyectan frío y les congelan esa área donde está el cáncer. Es tremendo, la ciencia está aumentando. Los diabéticos, el Alzheimer, ya hay vacunas por los israelitas. La ciencia va aumentando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Hay pocas personas que saben. Ustedes conocieron a George Washington, presidente de los Estados Unidos. Ustedes saben cómo murió. Se enfermó. ¿Y sabe qué hicieron? Lo llevaron a esos lugares donde usted, cuando pase por la ciudad y vea como un poste que tiene unas líneas azules y rojas, barberías, allí era donde hacían las transfusiones de sangre. Todavía se mantiene como una curita. Y cuando él llegó y estaba enfermito, lo hicieron sangrar, lo cortaron. Hay poder en Cristo Jesús. Y empezaron a sacarle la sangre. Y no mejoró. Y luego llegaron y le sacaron la sangre por segunda vez. Hay poder. Y no mejoró. Y le sacaron la sangre tercera vez. Y se murió, lo mataron. Así fue. No conocían la ciencia, le hubieran hecho ahora una transfusión de sangre. Aquí lo sangraba, lo desangraba. Si hubieran leído la Biblia. Levítico capítulo 17, versículo 14. Porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. La sangre es la vida del cuerpo. Cuando se le acaba la sangre, ¿qué bombea el corazón? Nada. ¿Qué entregó Jesús en la cruz? Toda su sangre. ¿Saben de qué murió Jesucristo? De un infarto, porque no tenía sangre para bombear. Lo último que le quedó cuando lo pullaron, salió agua y sangre. Él derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Segundo punto. Ahora hablemos un poquito todavía de medicina. La peste negra. Nosotros tuvimos ahora de vacaciones en Europa y llegamos a un país, Rumanía, donde la peste negra cobró millones y millones. Y yo me enfoqué porque entramos a uno de esos museos y vi y leí acerca de la peste negra. ¿Usted sabe cuántas personas murieron por la peste negra? 40 millones. 40 millones de personas. Haga de cuenta que una peste llegue y se lleve. Colombia tiene ¿cuántos millones? Se lleve a toda Colombia una peste. No sabían cómo tratarla. No sabían cómo tratarla. No había concepto de microbiología. En Irlanda, los irlandeses, porque estaban pasándose esa peste, era por contagio. Empezó una iglesia a orar, cristianos. Y un profeta, inspirado por Dios, Dios dijo, en la palabra está la respuesta. Y leyeron la palabra de Dios. Y leyeron Levítico 13:14. Y hay otra instrucción. Acerca de la persona que tenía la llaga negra, dijeron, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Y ahí salió la cuarentena. Sacaban a la persona fuera de la ciudad, no la dejaban tener contacto con las personas. Y más adelante dice, y donde hubo una casa, donde una persona murió por esa peste, y había una vasija abierta, tenían que romper la vasija, y si en la pared había un hongo, había que quemar la casa, era con fuego. Y así solamente, después de leer la palabra de Dios,
fue que se pudo parar la peste negra en Europa. 40 millones. Yo creo que la respuesta a esa infección que están en las matas de plátano, en La Guajira, está resuelta en la palabra de Dios. Yo no sé por qué creo, pero el Señor no nos va a dejar. ¿Cómo es que va a haber un virus que no tenga cura? Más bien nosotros no estamos adelantados a la ciencia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Los que sean ingenieros, agrónomos, que estudien, que lean la palabra de Dios. Segundo punto, son 6. Me voy a acelerar. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud histórica. Así como la Biblia no es un libro de ciencia, tampoco en esencia es un libro histórico. No fue escrita para decirnos cómo ir a los cielos. No fue escrita para decirnos cómo son los cielos, sino que fue escrita para decirnos cómo ir al cielo. Hay gente que está averiguando y muchas cosas de allá. La Biblia fue escrita para que creyendo tengamos vida eterna. Quiero decirles algo. Hay una historia, yo la he predicado y me encanta, acerca de un rey llamado Belsasar. Está en el libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Belsasar, gracias. Belsasar era un rey y tuvo una fiesta y sacó todos los vasos sagrados que Nabucodonosor había capturado cuando invadió Israel. En esa fiesta, Belsasar empezó a tomar trago con sus mujeres y con todo ese pueblo impío, y una mano salió de la nada y empezó a escribir en una pared, y escribió Mene Mene Tekel Ufarsin. Nadie pudo decirle qué decía esa palabra. Entonces llamaron a Daniel y el rey le dijo: si tú averiguas qué dice esa palabra, mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si tú puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero del reino. Los que están en contra de la Biblia dicen: se equivocó. No aparece en ningún libro que Belsasar haya sido un rey. En las excavaciones, los arqueólogos descubrieron unas tabletas donde estaba escrito el nombre de Belsasar como rey. Pues resulta que su padre se llamaba Nabonidio y era rey. Pero cuando salía del reino, del palacio, porque le gustaba la cacería, su hijo Belsasar quedaba como rey. Entonces eran dos reyes y le prometió tercero en el reino. Eso no hubiera podido saberse si no hubieran aparecido las tabletas, pero así no hubieran aparecido las tabletas, la palabra de Dios sea firme en el nombre de Jesús. No dude de la palabra de Dios, científica, histórica. Tercero, la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a la maravillosa unidad. Uy, esto es precioso. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque usted y yo necesitamos sincronizarnos con la palabra de Dios. Dios ha hablado. Dios tiene cosas preciosas para usted. Aprenda a conocer a Dios y a través de la palabra de Dios uno alcanza y aprende a conocer al Padre y al Hijo. Juan 17:1 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo lo conoce? A través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Tienen el video, les voy a contar algo. El primer servicio, cuando la adoración y la alabanza ha estado maravillosa, pero hubo, en cierto momento, yo estaba, no crea que uno cuando va a predicar está tranquilo. Aquí yo estoy frío, estoy exponiendo la palabra de Dios. Esto no es que yo me sé y que lo voy a coger suave, no, con mucho temor. Y adorando, yo escuché del Señor decirme a mi corazón, me decía: Jorge, nadie pregunta cómo amanecí,
siendo Dios, cuando usted se levanta, ¿qué le dice? Padre, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo estás? Yo me estoy levantando, gracias por la vida. ¿Y tú cómo amaneciste? Sé que tú no duermes ni descansas, pero ¿cómo estás tú? Porque Dios tiene sentimientos, ¿usted sabía eso? Dios es Dios celoso, pero no los celos como el de un hombre o una mujer por cualquier lugar, nos cela como hijos. ¿Y sabes qué me dijo? El Señor me dijo, yo estoy triste porque mi creación, muchos se pierden, mueren y están separados de mí. Mi iglesia necesita levantarse y hacer lo que yo les he mandado hacer, para lo cual los separé, ser el cuerpo de mi Hijo Jesucristo. Wow, eso me impactó y yo me puse a llorar. Y hace como 3 días yo puse un video que me enterneció y estaba adorando y llegó y me puso este video que voy a presentar ahora. Y yo quiero que usted pueda decir si usted es como este señor de 53 años con síndrome de Down, que durante 7 días se separó de su papá y apenas lo vio, miren lo que va a suceder. Usted añora a Jesucristo, usted añora al Padre todos los días. ¿Puede hacer lo que este muchacho hizo o este señor hizo? Esto me confrontó a mí, me confrontó de frente. No anhelamos al Señor, buscamos sus bolsillos y sus bendiciones, pero no su vida. Mi Padre amado está esperando una relación como hijo y padre. Veamos el video. ¿Cuál es el volumen? 53 años. I don't think you have a good time. You're real decent. You need a shave. I don't think you missed him at all. You need a shave. 7 días. Did you Pendiente de él. have a good time? Huh? You have a good time. Miren la cara. Su papá le habló. Eso. Me enterneció la vida. ¿Cuántas veces nos levantamos sin añorar a nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas veces nos levantamos sin buscar su guía, su dirección? Solamente buscamos en la mañana su bolsillo. Señor, ya sabes mi situación. Y él dice, sí, yo lo sé, pero es mi hijo, ven, sincronízate conmigo. No me oyes, coge la palabra, yo te voy a hablar. Creo que nosotros y este servicio está animando a muchos de ustedes a cambiar su estilo de relación con Dios. Si no amas la palabra, ¿cómo vas a poder entender lo que el Padre quiere para ti? La Biblia es perfecta. Haga de cuenta que yo pidiera en Colombia que en cada departamento, ¿cuántos departamentos tiene Colombia, Elenita? Un pocotón dijo. ¿Cuántos me dicen? 28, 33, 23, 32. Nos vemos graves, de verdad. Pero bueno, un pocotón. Pero suponga que en cada departamento pidiéramos que nos mandaran una piedra, una roca, de la piedra que exista en ese lugar, que en La Guajira nos mandaran piedra caliza, en Santa Marta o en el Magdalena mandaran otro tipo de piedra, así en los Santanderes, así en el Atlántico, y las mandaran todas a Bogotá en cajas. La abre un arquitecto y empieza a mirarla, nadie sabía, le mandaron a mandar unas piedras y cogen y colocan todas esas piedras y empiezan a cazar, y termina formándose un gran templo. Escuche lo que le voy a decir. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento.
39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Fue escrita por lo menos por 40 autores diferentes en un periodo de 1600 años. Venían de países diferentes. La mayoría no se conocieron entre sí. Diferentes trasfondos, pastores escribieron la Biblia, reyes, militares, príncipes, pescadores, estudiosos, obreros. Fue escrita en diferentes estilos, Cantar de los Cantares, diferente, en 3 idiomas diferentes. Pero cuando usted une todos estos libros, se forma un solo libro. Un solo libro. Y contiene una historia que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. La Biblia solamente tiene un tema, la redención. Tiene un solo héroe, Jesucristo. Tiene un malvado, el diablo y sus secuaces. Y tiene un solo propósito, la gloria de Dios. Todas sus partes encajan perfectamente. ¿Puede usted imaginarse a los que dicen que esto es un invento? Coger 40 personas distintas, 1600 años, en países diferentes, en culturas diferentes, en idiomas diferentes, y decirle que escriban de una manera independientemente, sin haber leído lo que otros han escrito, y todo cuadra perfectamente. Ni una piedra más, ni una piedra menos. Nunca dude de la palabra de Dios. Cuarto argumento. La Biblia tiene que ser la palabra de Dios por su profecía cumplida. Usted puede creer en la palabra de Dios porque una de las más grandes pruebas de la inspiración divina es las profecías cumplidas de la Biblia. La Biblia tiene predicciones que ya sucedieron. Fueron predecidas, profetizadas antes de y se cumplieron. Pero hay otras que están profetizadas y que se van a cumplir. Y una de esas es que Jesús viene por su iglesia. Se han cumplido todas y esa se cumplirá. Vendrá por sus santos. Vendrá por nosotros. No lo olvide. Dicen los estudiosos, yo tengo un libro, Evidencia que exige un veredicto. Y era un ateo que empezó a estudiar la Biblia para demostrar que Jesucristo era un farsante. Y empezó a ver cada una de las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en él. Y entre más estudiaba, él dijo: empecé a estudiar las evidencias y tengo que dar un veredicto. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es Dios hecho carne. Muchos dicen, bueno, la verdad es que él se acomodó a las profecías porque como era un inteligente judío, se las aprendía, entonces vivía cumpliéndolas. Esta la cumplo porque me la sé. Pero bueno, vamos a ver si él pudo haber acomodado dónde iban a ser. Pero eso fue profetizado en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Oh tú, Belén Efrata, la más pequeña, de ti saldrá el gobernador de tu pueblo. Y en Mateo 2 del 1 al 5 quedó cumplida. Jesús nació en Belén. Y ve la historia, como hubo un censo y como José y María tuvieron que viajar porque él era de Belén. Y allí llegó y allí nació Jesucristo. Él acomodó entonces dónde iban a nacer. No.
Escuchen todo lo que se hablaba de Jesús. Isaías, voy a leer varios. No lo tienen los muchachos. Profetizado 1500 años antes. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Usted sabe cuántos niños nacen, pero él tenía que nacer de una virgen. ¿Por qué no de otra? Porque estaba profetizado. Isaías 7:9, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre a ese niño admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es Dios. Y eso se lo dije a un judío. ¿De quién habla? ¿De quién habla? De Cristo Jesús. Isaías 53. Y leer eso. Y lo cumplió todo. Es más, le voy a decir una cosa. Cuando usted lee el Salmo 22, fue escrito por David siglos antes de que Jesucristo naciera. Y allí muestran una descripción completa de la crucifixión de Jesucristo. Y escucha esto: los judíos no mataban por cruz, con cruz, mataban con piedra. No estaba ni por allí, ni por los caminos estaba por allí, que fueran invadidos por los romanos. Estaba profetizado con la estatua de Daniel, cuando vio a Nabucodonosor con todas sus partes de su cuerpo de diferentes materiales. Habla de sus manos, habla de sus pies clavados, echaron suerte sobre sus vestidos, hablaron de las palabras exactas que diría Jesús. Y yo quiero decirle, Jesús no estaba mirando hacia atrás y recordando para citar al rey David. Más bien David estaba mirando hacia adelante, citando a Jesucristo. Quiero que escuche esto, amado. El Salmo 22 contiene, solamente el Salmo 22, 33 profecías directas cumplidas en el Calvario. La palabra de Dios es fiel. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se cumplirá todo lo que se ha dicho de esta bendita palabra. Dice que sería crucificado entre dos ladrones. Es más, la Biblia profetizó 700 años antes que Judas lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Zacarías. Ahora dicen que Jesús arregló su muerte. Y entonces, ¿qué hacemos con las 500 personas que lo vieron resucitado? Estaban alucinando. Mire, lo que le voy a decir es una verdad. La gente puede vivir por una mentira, pero nadie morirá voluntariamente por una mentira, sabiendo que es una mentira. Puede vivir, pero nadie va a morir. Y estos hombres prefirieron morir para poder seguir enalborando la palabra de Dios y la verdad. Él ha resucitado. Mateo 26:56, no está escrito, dice: pero todas estas cosas han ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Usted puede tener confianza en la palabra de Dios. Quinto punto: la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su calidad eterna. Calidad eterna. Yo no sé si usted ha estudiado, pero en Escocia hubo un tiempo donde el que tuviera una Biblia era digno de crimen de muerte. Lo mataba.
Hay quienes han jurado en Rumania exterminar la palabra de Dios. Lo estamos viendo. En los colegios ya no se puede hablar del Señor, ya no se puede orar. Poco a poco van tratando de opacar la palabra de Dios, pero entre más tratan de opacarlo, más los cristianos se levantan diciendo: es mi Padre, yo soy su hijo, mi Padre me ama y yo le amo. No podrán callarnos, no podrán callarnos. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne, hablando de un ser humano, es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. ¿Usted ha visto una hierba que en la mañana es y en la tarde está seca? Y la flor que levanta sus hojas de colores que nadie puede imaginarse, y en la tarde se marchita. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada en esta mañana. Aleluya. Ame la palabra de Dios. No se deje engañar. Isaías 59, 21. Perdón, Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. No se avergüence del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Hay muchos aquí que les da pena decir que son cristianos, parecen que fueran del servicio secreto del Señor. No, nosotros somos del público, con neones aquí: soy de Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Es a través del evangelio, de la palabra de Dios, que salva a las personas. Isaías 59, 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, hablándole a Isaías, y mis palabras que he puesto en tu boca, las escribió, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Y ahí está la palabra. Ustedes saben, no la escribí. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, no sé si está en Jeremías, que dice: podrán hacer una nación en un día, así será. Isaías, ¿qué número? Isaías. El pueblo de Israel fue nación en un día, estaban dispersados en todas las naciones, y en 1948, en una votación, en un día, nuevamente Israel fue nación. Y estaba profetizado. Está profetizado que el Señor vendrá por nosotros. Está profetizado los 7 años de la angustia de Israel. Está profetizado que estaremos en un tribunal de Cristo. Está profetizado que estaremos delante del Padre. Está profetizado que tenemos moradas eternas. Está profetizado que nos casaremos con el Cordero. Está profetizado que vendremos nuevamente a la tierra y gobernaremos juntamente con Él. Está profetizado, es la palabra de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Esa es mi esperanza de vida. Y lo último, la Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su poder transformador. Poder transformador. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como espada de 2 filos que entra y separa el tuétano de los huesos, el alma de la parte espiritual, discierne los sentires del corazón. Es la palabra de Dios. Nosotros leemos otros libros, pero la Biblia nos lee a nosotros. Y termino esta enseñanza con una historia. La leí en las memorias de Billy Graham, un gran evangelista. Billy Graham en 1954 fue a Londres para predicar en un lugar llamado el Gran Harringay Arena. Dicen que había cualquier cantidad de gente, muchedumbre, queriendo escuchar al gran evangelista.
En las tribunas habían dos hombres, un gran hombre, un hombre era un gran y conocido médico de la ciudad, y otro era una persona común y corriente que se sentó con él. Y empezó este predicador, este evangelista famoso, con una palabra que quiero regalársela en Jeremías 23, versículo 29. Y decía: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Y seguía predicando. Vea, hermano, la palabra de Dios es como un martillo que despedaza la roca. Deje la cantaleta a su pareja. Deje la cantaleta. La palabra es la única que puede martillar sobre ese corazón endurecido. No es su cantaleta. La cantaleta no cambia a nadie. Le engrosa más el corazón. Es la palabra de Dios que es como martillo que despedaza la roca. Es la palabra de Dios declarada sobre sus hijos todos los días, que trabaja en el corazón de los hijos cuando quieren levantársele fortalezas en su corazoncito. Y dice que este hombre predicaba y predicaba, y no es mi palabra como fuego, lo declara el Señor, y como martilla que despedaza la roca. Y estos hombres estaban escuchando hasta que llegó un momento que la misma palabra de Dios, como es la palabra que estoy predicando en este día, está martillando en sus corazones diciendo: de ahora en adelante me voy a sincronizar con la palabra de Dios. No más sequedad de mi Biblia, no más sequedad de mis corazones. Y dice que llegó un momento en que este hombre quedó tan conmovido, este médico, y cuando Billy Graham hizo un llamado, este médico le dice a su par: yo no sé usted, pero yo siento algo en mi corazón y estoy muy conmovido. Yo necesito ir a los pies de Cristo. Voy a recibir al Señor. Entonces el otro le dice: yo también, pero mire, le entrego su billetera. Era un ladrón. Y ante la prédica, es una huesera, pero no es mía, la huesera está en el testimonio de Billy Graham. Era tanto el convencimiento de la palabra que le dio convicción de pecado, de que era un ladronzuelo. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Lo único que puede hacer usted por sus hijos es orar. Y ore la palabra de Dios. Ponga límites, pero ore la palabra de Dios, porque es como martillo que despedaza la roca. Termino con esto. La palabra de Dios es salvación para el pecador. No hay otra manera de ser salvo sino por la predicación del Evangelio. La palabra le agita la conciencia, es el único que convence la mente y convierte el alma. La palabra de Dios es dulce para el santo, es dulce la palabra de Dios. Pastor, ¿a usted le gusta leer la palabra de Dios? Dulce, ¿verdad? Y le coge uno el saborcito. No hay nada más rico que un bocadillo con queso, rico. Así es la palabra de Dios, para mí es así. O como la miel. Es suficiente para el que sufre. Escuche, ¿cuántas veces la gente ha encontrado descanso en las fieles promesas de la palabra de Dios? Yo me siento muy triste por una persona que está sufriendo y no tiene una Biblia en que apoyarse. Y es satisfactoria para el estudioso. Tiene profundidades. Y cuando tú crees que ya llegaste, existe mucho más. Mucho más.